¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro programa habitual Manos a la Biblia. Este domingo es el domingo de la Santísima Trinidad, una fiesta muy especial que quiere significar algo así como el resumen, ¿no? La coronación de todo lo que ha sido el tiempo de Pascua, la fiesta de Pentecostés, como para celebrar a Dios en una sola fiesta. Este Dios que hemos visto que es un Dios ocupado y preocupado por el hombre, un Dios que se hizo hombre, un Dios que dio la vida por el hombre, un Dios que nos ha enviado al Espíritu, un Dios que es creador. De modo que esta fiesta de la Trinidad que estamos celebrando es lo que podríamos llamar en la liturgia el Día de Dios. Un Dios que los cristianos sabemos que no es un Dios solitario, sino que es un Dios comunitario, un Dios comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no puede ser de otra manera, porque si nosotros nos apoyamos en aquello de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene que ser comunión de personas, porque el hombre está hecho para la comunión. Y si el hombre es su imagen y semejanza, analizando lo que es el hombre, podríamos darnos cuenta de que Dios tiene que ser comunión, y no hay comunión de una persona consigo misma. La comunión es siempre entre varios. Y así podemos, de alguna manera, acercarnos a este misterio de un Dios que es comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a los textos, porque por ahí nos podemos engranar con alguna consideración un poco más teológica y no responder a los textos que propiamente nos propone la liturgia este domingo. El primer texto que nos regala la liturgia es del libro del Deuteronomio. Qué nombre tan raro, ¿no? Deuteronomio, una palabra griega. Deuteros quiere decir segundo, nomos, ley. Es el quinto libro de la Biblia. Si usted toma el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cómo surge esta segunda ley aplicada o atribuida, mejor dicho, a Moisés? Esto surge más o menos entre el siglo VII, VI antes de Cristo, cuando los levitas del norte del reino de Israel, levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran algo así como los sacristanes del templo, ¿no? Los que estaban más próximos a los sacerdotes. Los levitas del reino de Israel, o sea, del reino del norte, escriben una serie de preceptos, de prescripciones para reordenar en tiempo del rey Josías, que reina en Israel en el sur, alrededor del año 600 y pico, ¿no? Entonces, quieren reordenar el reino de Israel, el reino del sur, mejor dicho. El reino de Israel es el reino del norte, y el reino de Judá el reino del sur. Estos levitas del norte se van al sur, a Jerusalén, y allí pareciera que escriben esta, como le llama el texto griego, segunda ley, que en realidad son una serie de homilías preceptivas, o sea, una serie de enseñanzas, si la queremos llamar así, en donde le dicen al pueblo qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las normas que deben guiar la conducta del pueblo. Pero el texto empieza con una exhortación a tener en cuenta quién es este Dios que le está mandando todas estas cosas, ¿no? Fíjense cómo dice el capítulo 4, versículo 32, que es el que leemos este domingo.
pregunta, dice, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre, ¿hubo jamás de un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando de en medio del fuego y haya sobrevivido? Como diciendo, tengan en cuenta quién es el Dios que les está hablando. Es el único Dios de tantos dioses que había entre los pueblos vecinos, el único que le ha hablado al hombre, que lo ha acompañado a su pueblo. Dice, ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación de en medio de otra nación por medio de pruebas, señales, prodigios? O sea, ten en cuenta quién es tu Dios. Este Dios del cual habla el Deuteronomio es un Dios que sale al encuentro del hombre. Un Dios que no se queda en el cielo de brazos cruzados, podríamos decir, quieto, mirando lo que pasa abajo, por decirlo de alguna manera, sino que es un Dios que sale al encuentro, un Dios que se preocupa por el hombre. Fíjense en el versículo 39, que es el otro pedacito de este texto que leemos este domingo. Dice, reconoce y medita en tu corazón que Yahvé es el único Dios. Allá arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra, no hay otro. Yahvé es el único Dios, no hay otro Dios. Aquí el pueblo de Dios tiene conciencia cierta de que Dios es uno solo, de que no hay varios dioses, como había en los pueblos vecinos, en Grecia, en donde había un montón de dioses, o los cananeos que tenían muchos dioses. De allí que Dios en los mandamientos prohíba hacer ídolos. Los ídolos, ¿a qué se refería? Que no hagan estatuillas de los dioses vecinos, o no hagan como los otros pueblos que tenían tantos dioses. Aquí la fe es la fe en el único Dios, allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra, no hay otro. Pero no es un Dios, repito, un Dios que se haya quedado mirando, sino que es un Dios que ha hablado, ¿no? Que se ha dirigido al pueblo. Dios ha hecho maravillas. Yahvé vuestro Dios hizo con vosotros a vuestros mismos ojos maravillas en Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué le recuerda este texto al pueblo de Israel? Le recuerda que este Dios en quien se cree es un Dios preocupado por el hombre, un Dios que ha elegido un pueblo, que lo ha sacado de Egipto, que lo ha traído a la tierra prometida y que ahora lo está acompañando en su historia. Este Dios del Antiguo Testamento, o este Dios del cual nos habla este texto del Deuteronomio, es el mismo Dios que nosotros creemos diciendo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios preocupado por el hombre, que sale al encuentro del hombre, como Padre que crea, como Hijo que nos redime, como Espíritu Santo que nos santifica, que nos da vida, que nos anima, que nos da esperanza. Este Dios del Antiguo Testamento lo conocemos más claramente, más perfectamente, más acabadamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del Padre, Jesús habla de sí mismo como Hijo y habla del Espíritu Santo que Él va a enviar desde el Padre. Creemos en un Dios que es un Dios preocupado por el hombre, pero un Dios que no es soledad, sino que es Trinidad, es comunidad de personas. Y este Dios es el Dios en el nombre del cual Jesús le dice a sus discípulos que vayan a bautizar. En el Evangelio de San Mateo, que leemos este domingo, tenemos precisamente ese mandato: vayan, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, este Dios del Antiguo Testamento
es aquel de quien Jesús nos revela claramente que es un Dios único, pero en tres personas. Vamos a analizar enseguida el texto de San Mateo, que es realmente espléndido y que nos da mucha más luz sobre este misterio que estamos celebrando, que es el de la Santísima Trinidad. Ya regresamos, una pausita y volvemos. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de 6.000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: pueden ver a los seres humanos, necesitan ayuda, tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros?, preguntaron los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, bajarán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros, serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo: serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados. Y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los angelitos saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar.
Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Estamos comentando los textos que la liturgia nos regala para este domingo de la Santísima Trinidad, el Día de Dios, la fiesta de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decíamos que el único texto del Nuevo Testamento en donde están los tres juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es este texto de San Mateo, en el capítulo 28, el final del Evangelio de San Mateo. Usted vaya al Evangelio de San Mateo, vaya al último capítulo, el 28 de San Mateo, los últimos versículos, del 16 en adelante. Un texto muy claro, muy famoso, muy conocido. No es que Jesús no haya hablado de la Trinidad, Él ha hablado en todo el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan encontramos muchos textos en donde Jesús habla del Padre y habla del Espíritu y habla de Él como Hijo del Padre, etc. Pero este texto del el mandato del bautismo, vayan, bauticen, es el único texto del Nuevo Testamento en donde están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos en el versículo 16 y vamos explicando porque hay en este texto breve del 16 al 20, son nada más que 4 versículos, hay por lo menos 4 puntos muy claros que los vamos a marcar. Dice, por su parte los 11 discípulos, los 11, está faltando uno, ¿no? Judas, ya sabemos por qué. Marcharon a Galilea. A ver, nosotros había terminado toda la historia, digamos, entre comillas, en Jerusalén. Pero Jesús le había dicho a los discípulos, vayan a Galilea y que allí los veré. De modo que San Mateo ubica esta aparición de Jesús en Galilea, en el norte, junto al lago posiblemente. O sea, estamos más o menos a unos 170, 180 kilómetros de Jerusalén, del sur, donde aconteció todo, estamos en otro lugar. Dice, al monte que Jesús les había indicado. No se sabe bien qué monte. Puede ser el mismo monte de las bienaventuranzas que está junto al lago, o puede ser alguna otra montaña de estas que están en la Galilea junto al lago de Genesaret, muy probablemente. Porque el lago de Genesaret está entre montañas, todo a la vuelta son todas montañas. Van allí, al verlo, dice, lo adoraron. Se postran para adorarle. Quiere decir que aquí hay un reconocimiento de los discípulos de Jesús como Dios, porque ¿a quién se adora? Únicamente a Dios. Entonces se postraron para adorarlo. Dice el texto, sin embargo, algunos todavía dudaron. Posiblemente este texto haga referencia a algunos otros textos del Nuevo Testamento en donde los discípulos aparecen todavía con esa suerte de proceso de la duda a la fe, ¿no? Que es un proceso que se ha ido dando, acuérdese de Santo Tomás, por ejemplo, allá en el Evangelio de Juan, cuando dice, si no veo no creo, ¿se acuerda? Bueno, más o menos puede ser que alguna tradición de ese proceso de la duda a la fe haya quedado en este texto. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Y ahora vienen los 4 puntos que vamos a marcar con subrayado, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando uno está leyendo algo y subraya o resalta con el resaltador? Porque son cosas importantes para ir marcando. Primera cosa que marcamos o subrayamos. Jesús dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder en el cielo y en la tierra. El término griego de este poder que traduce, digamos,
por poder, es el término exousia. Y exousia en griego es un poder que no es el poder del dominio de uno sobre otro, sino que es el poder de aquel que tiene la fuerza sobrenatural, es decir, de aquel que habla con poder del Espíritu. La exousia es esa fuerza del Espíritu Santo que hace avanzar la verdad, que hace avanzar el bien. El que tiene el poder sobre el cielo y la tierra, es decir, en el mundo, es Jesús. Ya no, no hay una, diríamos, una paridad de fuerzas entre el bien y el mal, a ver quién gana. No. Aquí el que ha ganado la partida es Jesús. Él es el que tiene el poder. El mal ya no tiene poder, ha sido vencido por Jesús. Y entonces Jesús dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, como que estamos en sus manos. Pero el poder de Cristo no es para apoderarse de nada ni para pisotear a nadie. Es el poder del cuidado, es el poder del amor, el poder de la misericordia, es el poder del servicio. Jesús dice que hay que imitarlo a Él, que no vino a ser servido, sino a servir. Y este es el verdadero poder, el poder moral, el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el poder de la vida, el poder de la verdad, el poder del bien, ¿no? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Con esto también se quiere señalar que esta potestad que Jesús tiene es potestad divina, como que Jesús es realmente verdadero Dios, si no, no tendría este poder. Es la confesión que la primera comunidad cristiana está haciendo de la divinidad de Jesús. No hay nadie más poderoso, no hay nadie superior. Y este poder se va a expresar en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, en el juicio, porque frente a quién se va a realizar el juicio final, frente al Hijo del Hombre, que tiene este poder para definir la historia. Después sigue diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, a todos los hombres. Es la misión universal de la Iglesia. Esto contrasta con el judaísmo. No nos olvidemos que estamos en el momento en que la Iglesia se va como apartando del judaísmo. El judaísmo está cerrado sobre sí mismo. El judío no hace proselitismo, diríamos. No le interesa sumar gente de otros pueblos. El judaísmo es más bien del pueblo de Israel y nada más. Y esta fue la gran dificultad que tuvieron los primeros discípulos de Jesús, abrir la mentalidad a todos los pueblos del mundo. Y fue la gran pelea de San Pablo, que cuando él comienza a evangelizar a otros pueblos que no son judíos, quiere hacerle comprender a los cristianos de origen judío que no había que exigirle a otros que no eran judíos costumbres judías. Entonces esto que dice aquí Jesús, vayan y hagan discípulos a todos los hombres, a todas las gentes, a todas las naciones, nos está hablando de la universalidad, de la catolicidad de la Iglesia. Tenemos que llegar a todos, no solamente a algunos. Y esta es una de las preguntas que hoy se tiene que hacer y se está haciendo la Iglesia. ¿Llegamos realmente a todos?
o llegamos a muy pocos. Jesús quiere que el Evangelio se anuncie a todos, ¿no? Dice, hagan discípulos. ¿Y qué es hacer discípulo? Hacer discípulo es contagiar a otros el amor por Jesús para que lo sigan. El discípulo es el que sigue al maestro, el que aprende del maestro. Por eso habla en tercer lugar del bautismo. Dice, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de bautizar? ¿Qué significa la palabra baptizein en griego? Significa sumergir. Bautizar en el nombre, sumergir en la vida de la Trinidad. Es como consagrar, ¿no?, a una persona. Cuando bautizamos, de hecho, cuando se derrama el agua sobre el chico, que es lo que normalmente conocemos nosotros como bautismo, lo que se está significando es precisamente este sumergir en la vida de la Trinidad. Por eso se bautiza en el nombre. La palabra en el nombre significa en la persona. Cuando, por ejemplo, los discípulos de Jesús curan en el nombre de Jesús. Cuando dicen en el nombre de Jesús, te digo, levántate y anda, en el nombre, ¿no? Quiere decir con el poder de, con la persona de. Aquí en este caso, bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir consagrados por la Trinidad. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos va a hablar, San Pablo va a hablar de que somos templos de Dios, templos del Espíritu. O sea, gente consagrada, porque hemos sido bautizados en el nombre. Y además de bautizar, enseñar. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esta tarea de, diríamos, por decirlo de alguna manera, de docencia, ¿no? La iglesia, los discípulos, tienen que enseñar. No basta con bautizar, también hay que enseñar. Y esta es otra deuda que tenemos en la iglesia. Bautizamos a muchos, pero enseñamos a ser cristianos, enseñamos el Evangelio. El que es bautizado es enseñado después por sus padres, por sus padrinos, para que sepa cómo tiene que hacer para ser cristiano. Y el último punto, el cuarto punto que remarcamos, es lo que Jesús dice al final. Y con esto se cierra el Evangelio de San Mateo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús que promete su presencia, que promete su asistencia. Él va a estar siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. En la tarea evangelizadora, en esto de ir a todos los hombres del mundo anunciando el Evangelio, no estamos solos. Estamos con la presencia, con el acompañamiento, con la ayuda, con la asistencia, con la cercanía de Jesús. El que evangeliza no se siente nunca solo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este domingo, entonces, Domingo de la Trinidad, es un domingo, por un lado, para que hagamos, vivamos, celebremos, gocemos la experiencia de un Dios preocupado por el hombre, de un Dios que es comunión, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de un Dios que no es solitario, sino que es comunitario, de un Dios que se ha volcado hacia el hombre. Pero por otro lado, vivamos también el compromiso de anunciar a este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vivir de acuerdo a esta espiritualidad trinitaria. Nosotros nos hacemos siempre la señal de la cruz. ¿Qué está significando esto? Y que tenemos que vivir la presencia de un Dios que nos rodea,
con la creación, con la redención, con la santificación, de un Dios que nos considera de su familia porque hemos sido bautizados en su nombre. Ojalá que cada vez que nos hagamos la señal de la cruz, nos acordemos, por un lado, de esta alegría grande de saber que tenemos un Dios que nos ama, que es amor, y por otro lado, la responsabilidad grande también de anunciar este amor a todos los hombres. Y que llegue a ustedes la bendición de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.